Hebreos 11, versículos 23 al 29. 23 al 29 vamos a leer la palabra de hoy. Tenemos estos versículos, 6 versículos para leer, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Vamos a leer todos juntos como si fuera escuela bíblica, ¿ya? Vamos a empezar de nuevo, todos mirando la pantalla y leyendo acá. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Último verso. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Tome su asiento. Qué hermosísimos textos hemos leído en esta preciosa mañana. Se fija que los cánticos de antes eran textos, versos casi completos. Cantábamos y decíamos que se mantuvo como viendo al invisible. Y acá está, lo hemos leído también ahora en este libro de Hebreos 11. Estamos en la serie Héroes de Fe, que Dios nos está permitiendo predicar. Estaba contando anoche, creo que este es el mensaje número 7 acerca de los héroes de fe. Le damos honra al Señor por todo lo que Él nos ha permitido. Creo que somos privilegiados, hermanos, de poder estudiar la palabra así con tanto detalle. Verso a verso, estamos viendo frase por frase, y a veces de un solo verso hemos podido predicar un mensaje, y eso es solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. El día jueves hubieron muchos comentarios acerca del mensaje del jueves, muchos hermanos de distintas partes, hermanos, y esto es lo increíble, gente del sur de Chile que nos escriben desde Santiago, dando gracias al Señor por la palabra, porque estamos aprendiendo de parte del Señor, y a veces los que estamos acá, que estamos tan acostumbrados, hermano, a esta manera de predicar y de recibir palabra, que a veces no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos ha dado. Así que le damos gracias al Señor por eso, y le pedimos que Él siga abriendo nuestra mente y nuestro corazón, y sigamos estando dispuestos a recibir del Señor para poder entregar. Ciertamente lo que entregamos es lo que hemos recibido del Señor. Ese verso no tan solo es cuando dice lo recibido de tu mano, de eso te damos, no se refiere solamente a un recurso, sino que ciertamente entregamos. Si Dios nos da tiempo, tiempo le entregamos al Señor. Si Dios nos da de alguna manera alguna capacidad para poder entender las cosas, eso se lo entregamos al Señor para luego ponerlo a disposición de la iglesia. Así que le damos gracias al Señor. En esta mañana vamos a hablar de este héroe de fe que aparece en Hebreos 11:23, y nos referimos a Moisés. Y me gusta mucho cómo parte el versículo 23, porque parte diciendo, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido.
Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿de quién fue la fe? No puede haber sido de Moisés porque él estaba recién nacido, no tenía idea lo que era la fe ni nada de eso. Tenemos la versión de estos mismos versos, hermana Marián, del verso 23, la NTV, si la tuviésemos ahí, porque la versión del 60, no sé si a usted le pareció cuando leímos, pero a mí me pareció un poco discriminatoria la versión, porque dice, por la fe, dice, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron que era hermoso. Y algunos de nosotros nos han tenido que esconder por más de 3 meses, no por hermosos, por feos. Entonces se fija, uno dice, qué increíble. ¿Cómo sería de hermoso que tuvieron que esconderlo para que no lo ojearan? Nosotros no creemos en esas cosas, ¿no? Entonces, pero me gusta más esta versión que es menos discriminatoria, porque uno dice, bueno, y si hubiese sido feo, lo tiran al río junto con el resto entonces. Porque había un edicto que era que los niños menores de 3 años tenían que morir. Las mujeres las reservaban con vida y los hombres los iban matando a todos. Entonces, como era bonito, lo reservaron. Así que si hubiese nacido mi hijo Alonso en ese tiempo, lo hubiésemos tenido que votar. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Y aquí dice otra cosa. Dice, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común. Suena mejor, ¿no? Entonces, Omarcito cuando nació, no fue ni bonito ni feo, era fuera de lo común. Suena mejor así, menos discriminatorio. Entonces, aquí dice que fue por la fe que mantuvieron a Moisés escondido durante 3 meses. Entonces, aquí estamos hablando de 2 héroes de fe que no fue precisamente Moisés, fueron sus padres. Sus padres tuvieron la gran misión y la revelación de parte de Dios. Y vamos a ir a Éxodo 1, 15 al 16 para ver qué dice la historia acerca de esto. Porque estamos viendo un hombre que se convirtió en un héroe de fe tan extraordinario que fuimos viendo verso a verso, como cuando dice, por la fe cruzó el Mar Rojo. No fue porque él se le ocurrió, no, todo lo hizo por la fe. Entonces mire lo que dice Éxodo capítulo 1 y el versículo 15. Para la gloria del Señor Jesús dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Ahí hay 2 nombres buenos para las hermanas que van a tener bebitos más después. Si va a tener mujer, piense en estos nombres, Cifra y Fuas. Son 2 buenos nombres, Fua. Son 2 buenos nombres, fueron grandes mujeres. Así que, luego dice, cuando asistáis, le dice a las hebreas, en sus partos, y veáis el sexo del niño o de la niña, si es hombre, matadlo. Y si es una niña, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Aquí hay algo tremendo. Aquí hay un mensaje grande para las hermanas que quieran tomarlo y empezar a escribir para cuando les toque predicarle a las hermanas, los cultos de hermanas que a las hermanas Chillipín les encantan. Allí usted puede enseñar de esta sola frase. Las egipcias, las hebreas no son como las egipcias. Amén. Los varones dirán, sí, las egipcias son más bonitas. Entonces, hay un buen texto ahí, hermana Paula, así que empieza a escribir.
No son las hebreas como las egipcias. Y estas mujeres dijeron al rey, dijeron, es que las hebreas no son como las egipcias. Y mire lo que dice la versión antigua. Dice, eh, no son como las egipcias porque son más robustas. Eso dice de las hebreas. Las hebreas son más robustas. Dijo. Pero mire esta versión lo dice un poquito más suave. ¿Qué dice ahí el mismo texto que yo estoy leyendo? Las mujeres hebreas, dice, no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Cuando llegamos, ya no hay nada que hacer, ya se están tomando la sopita de pollo. ¿Se acuerda que antes las mamás preparaban una cazuelita de gallina para la hija cuando había, o la yerna en algunos casos? Cuando salía del hospital, le estaban esperando con una cazuelita de gallina de campo para reponerla. Entonces, hermanos, estas mujeres, mire, aquí la fe, los héroes de fe aquí en esta historia son más que dos. No tan solo son los papás, el padre y la madre de Moisés que lo guardaron por 3 meses, sino que también estas dos mujeres, guarda estos nombres, Cifra y Fua, que tuvieron tanta confianza en el Dios. Ellas dijeron, y esto es para este tiempo, hermano, estas mujeres son mujeres que debieran existir en estos días. Tuvieron más temor a Dios que al edicto del rey. Prefirieron obedecer a Dios antes que al rey. El faraón, hermano, era un hombre sanguinario. A él no le importaba matar a la gente allí. Él no era un hombre que era un tipo bueno. Por eso que ellas no. Era un tipo malo. Pero sin embargo, ellas corrieron el riesgo. ¿Por qué lo hicieron? Porque su confianza estaba puesta en el Dios del cielo. Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice que el que a Dios se allega, crea que Él es real, crea que le hay. Y estas mujeres sabían que existía un Dios más grande que el rey de Egipto y le temieron a Él antes que al rey de Egipto. Entonces dice la Biblia, las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que nosotros lleguemos. Y Dios dice, hizo bien a las parteras y al pueblo, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, prosperó sus familias. Dios no es deudor de nadie. Si usted pone su confianza en Dios, Dios responderá. Si usted pone a Dios por encima de las leyes terrenales, y hoy día, hermano, es un tema que debemos conversar. Se está luchando en el gobierno, en el Estado, por poder acelerar una ley de aborto libre y se está también acelerando la ley de eutanasia. Que usted decida si quiere morir. Y ahí le ponen una inyección y ya está, y hasta ahí llegó. Pero la Biblia dice que el que da la vida no es el hombre. Por tanto, si él no la da, no puede decidir cuándo quitarla. Eso solo lo hace Dios. Entonces, hermanos, estamos frente a un tiempo en el cual tenemos que ser hombres y mujeres en este tiempo firmes, que no tenemos que tenerle miedo al faraón que hoy día está en este mundo. Y no me refiero a un presidente, me refiero a las leyes. Me refiero al Estado, me refiero a las leyes que están haciendo los gobiernos que van en contra de Dios. Necesitamos mujeres fuertes como esta. Y a esas mujeres Dios les bendijo tanto. Y dice, por haber temido a Dios, le dijo el Señor, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. Aquí estamos viendo el contexto de lo que dice Hebreos 11:23. Porque Hebreos 11:23 dice que fue por la fe que Moisés cuando nació fue escondido por 3 meses. ¿La fe de quién? La fe de personas que estaban a su alrededor. En el capítulo 2 de Éxodo dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una de las hijas de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso, dice, a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Esa es una pregunta. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Todo estaba preparado por nuestro Dios. Solamente estas gentes, hermanos, las parteras, los padres de Moisés, la hija del faraón y toda la gente que aparece en esta historia, todos ellos estaban ahora cumpliendo la voluntad de Dios. Dios y su voluntad, hermano, están por encima de nuestros planes. Muchas veces nosotros porfiados, tratando de sacar adelante nuestros propios planes, nos vamos en contra de Dios. Y si no nos damos cuenta como Balaán, porque Balaán se fue en contra del plan de Dios. Y él no estaba tan cegado que no veía nada, pero la burra que él iba montando era más sabia que él. Y ella veía el peligro y él no lo veía. Ah, gloria al Señor, hermano. Si usted y yo seguimos tratando de sacar adelante nuestros propios proyectos, nos vamos a dar contra el muro, porque nadie puede contra Dios. La voluntad de Dios siempre va adelante, siempre se cumple. Y aunque era la hija del faraón, sin darse cuenta, ella está ahora cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios, hermano? Fíjese esto. Satanás, el diablo, nuestro enemigo, durante toda la historia, ha tratado de impedir la voluntad de Dios. El diablo de alguna manera va oyendo y va escuchando las cosas, la historia, y dice, bueno, como que en este tiempo va a pasar algo. El diablo empezó a sospechar. Recuerde que el pueblo de Israel, mire, le voy a leer unos versos que son importantísimos. Dice la palabra del Señor. Acá en un par de textos anteriores al que hemos leído en Éxodo capítulo 1. Le dije Éxodo 1:15, voy a leer desde el 10 en adelante. Ahora pues, dice, seamos sabios para con él, hablando el faraón acerca del pueblo de Israel que estaba viviendo como esclavo entre ellos, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos y peleen en contra de nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con cargas. Y dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo de Israel. A veces, hermanos, nos sentimos tan poca cosa nosotros, pero aunque usted no lo crea, el mundo, el enemigo, el diablo que tiene al mundo cegado, por eso nos pone tantas pruebas. Por eso nos ataja de un lado y otro, para que no hagamos cosas, porque tiene miedo el diablo. El diablo está temeroso de que el pueblo de Dios sea liberado. Porque el día que seamos liberados,
Dice la palabra del Señor, el salmista dice, Salmo 126, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hasta hoy día tal vez hemos llorado y el diablo nos ha visto cómo sufrimos, cómo nos ha costado todo, pero llegará el momento cuando el Señor hiciere liberar a su pueblo. Dice que seremos como los que sueñan. ¿Cuántos tenemos sueños que no hemos podido cumplir? Dios traerá sus sueños. Esos sueños están en las manos de Dios. Él no se olvida de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que los que sembraron con lágrimas, aquellos que nos costó tanto las cosas, dice que vendrán trayendo las gavillas. Cosecharán con gozo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más el diablo los oprima, más gente va a venir llegando a la iglesia. Y yo estoy seguro que eso va a empezar a pasar. Eso va a empezar a ocurrir. Hay mucha gente allá afuera que está necesitando del Señor. Y mientras más el diablo nos oprima, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser más fieles al Señor. Mientras más nos opriman, nunca diga, no voy a ir a la iglesia porque estoy mal. Si está mal, venga con mejor gana a la iglesia. Porque es tan ilógico a veces decir, no, es que me siento mal, es que no me siento bien para ir a la iglesia, por eso no voy a ir. Es tan ilógico eso. Es como decir, estoy tan enfermo que no voy a ir al hospital. Yes. Cuando uno se siente enfermo, ¿qué hace uno? Llévenme. Si no puedo ir por mi medio, llévenme al CEFAM, llévenme al hospital, ya no aguanto más. Hermano, y a veces tenemos un montón de gente que porque se siente mal, no viene a la iglesia. La solución está aquí. El Dios que puede cambiar eso está en este lugar. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios tenían miedo de los hijos de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos en toda la labor. Entonces, el enemigo siempre va a querer hacer opacarnos para que no haya Moisés en este tiempo. El diablo trató de impedir que naciera Moisés, pero Dios tenía todo un plan ya armado. Tenía incluso la hija del faraón y su propio palacio para criar al que libertaría a Israel 40 años, 80 años más tarde. Gloria al nombre de Jesús. Estamos frente a un acto de fe. Estoy volviendo a Hebreos capítulo 11. Estamos frente a un acto de fe tan increíble. Cuando uno lee esta historia en Éxodo, capítulo 1, verso 15 y capítulo 2, verso 1, nunca se menciona la palabra fe, pero está llena de actos de fe. Recordemos que fe es estar convencido de lo que Dios puede hacer. Este pueblo tenía promesas. ¿Se acuerda que hablamos de las promesas? El culto pasado dijimos que ¿qué mantiene a alguien? Las promesas. Usted y yo estamos aquí porque tenemos una promesa sobre nosotros. Tenemos promesas sobre la familia. Tenemos promesas sobre nuestros hijos. Yo creo en las promesas que Dios tiene sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Aunque aún no tienen ni una novia, pero yo creo que Dios hará con los hijos de mis hijos lo que Él dijo que haría. No espero ver la novia para decir, ahora sí creo. No, yo creo antes que eso pase. Eso es fe. Gloria al nombre de Jesús. Recordemos que fe es creer en lo que Dios puede hacer, no en lo que nosotros podemos lograr, en lo que Dios puede hacer. Este pueblo tenía promesas de una tierra nueva y fértil que fluía leche y miel. Y el tiempo del cumplimiento de esa promesa se estaba acercando. Nuestro enemigo sabe que Dios tiene promesas para nosotros y sabe que Dios cumple sus promesas, pero no sabe cuándo ocurrirán ni a través de quién ocurrirán. Entonces su plan estará o tratará de impedir a toda costa de que eso pase. En Éxodo capítulo 1, verso 7, texto que acabo de leer,
se relata el contexto del momento de la historia en que nació Moisés. Nació en el peor momento. Cualquiera pudiera decirle, pero ¿cómo se le ocurre tener a ese niño cuando el edicto del rey era que todo niño debía morir? Era un riesgo absoluto. Pero los planes de Dios están por encima de los planes del diablo. Y Dios siempre hace su voluntad. El pueblo de Dios se estaba multiplicando y era fuerte. Verso 10. Para que no se multipliquen, dijo el faraón, para que no se multipliquen, vamos a ponerle carga. Mire, ahora pues seamos sabios, para que no se multiplique y acontezca que habiendo guerra, ellos se unan a nuestros enemigos y peleen en contra de nosotros. Entonces, ese es el plan del diablo. Pero gracias al Señor, que existen los versos siguientes. El verso 11 dice, entonces los molestó con cargas. ¿Cuántos sentimos que estamos pasando un tiempo parecido? El diablo sabe cómo oprimirnos. Nos pone carga, una carga y otra carga, y pareciera que no salimos. Pero gracias a Dios que existe el verso 12 del capítulo 1. Dice, pero. ¿Sabe lo que significa pero? Pero significa algo que está contrario a lo que dice anterior. Significa, el diccionario dice, pero significa contraponerse a un concepto. Entonces, el verso 12, el verso 10 y 11 dice, ahora seamos sabios para que estos no se multipliquen más. Entonces le pusieron cargas sobre ellos, pero cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban. Usted y yo siempre tenemos que tener un pero. El diablo me puso esta carga, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo me está poniendo esta enfermedad, pero estoy seguro que Dios puede quitar esta enfermedad. El diablo me trajo esta mala noticia, pero estoy seguro que Dios puede cambiar esa mala noticia. El diablo vino, hermano, a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a deshacer la obra del diablo. Eso está en la palabra del Señor, son textos que tenemos para nosotros. Entonces, cuando el verso 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, es como escuchar al Chapulín Colorado decir, no contaban con mi astucia. Amén. Eso es un pero. Ah, sí, está bien, mira este problema que me vino. Y el Chapulín siempre llega y dice, pero no contaban con mi astucia. Ese es el pero de Dios. No contaban que nosotros tenemos a alguien más grande que el problema. Se llama Jesucristo y Él cumple sus promesas. Las parteras, hermanos, que pudieron haber pasado desapercibidas. La Biblia pudo haber no contado de las parteras. ¿Para qué? Dos mujeres que trabajaban ahí. Pero ¿sabe por qué las contó de ellas? Para mostrarnos que Dios se da cuenta de los detalles. Aquella persona que a ti te ayudó esa vez, aquella persona que te dio una mano, Dios la vio. Y Dios le va a recompensar. Y dice que Dios bendijo a la familia de esas parteras en gran manera por lo que habían hecho con las hebreas. Entonces, el verso 15 del capítulo 1 dice, y habló el rey, dice, y habló el rey, el verso 17, pero las parteras temieron a Dios. Hebreo 11, verso 6, el que a Dios se allega, crea que le hay. El verso 20, encontramos el resultado de un acto de fe. ¿Cuál es el resultado del acto de fe? Dios hizo bien a las parteras. Dios, amado en el Señor, cuando usted actúa bien, Dios le pone la bendición que Él prometió que estaría sobre su vida. En el capítulo 2 vemos ya el acto de fe. Hebreo 11:23 dice que Moisés fue escondido por la fe. Por la fe. ¿Qué significa que fue escondido por fe? Porque sin saberlo, estas personas tenían una esperanza. Sabían que había una promesa de Dios sobre sus vidas. José, que había estado en Egipto, que murió en Egipto, antes de morir, él dijo, cuando ustedes salgan de aquí, cuando el Señor los liberte y sean libres de aquí de Egipto y se vayan a la tierra que Dios ha prometido, quiero que lleven mis huesos, dijo José, quiero que lleven mis huesos con ustedes.
no me dejen aquí en Egipto. Esa era una palabra profética que comenzó a tener cumplimiento con el nacimiento de Moisés. Nadie sabía que ese joven hermoso que tenían escondido era el hombre que Dios prepararía para libertar a su pueblo. Pero Dios hizo que esa gente, su esperanza, porque fe es esperar lo que no vemos. La esperanza de ellos fue más grande y su fe aumentó en gran manera. De tal manera que el Señor hizo que toda esa gente, creyendo en Él, actuaran en fe. Y el esconder al niño fue un acto de fe. Por la fe, dice la Biblia, Moisés al nacer fue escondido. ¿Por qué dice que fue escondido? Por fe. Dice que lo escondieron porque vieron que era un niño fuera de lo común. Alguien fuera de lo común. Usted y yo no somos gente común y corriente. No, amado en el Señor. Si usted la gente del mundo le dice, que tú eres común y corriente, eso no debe darnos alegría. Nosotros tenemos que ser gente diferente. Gente distinta que Dios pueda usar para cosas grandes, que Dios pueda usar para planes extraordinarios. Fue por la fe que sus padres decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres o el edicto del rey. La verdadera fe nos lleva a obedecer a Dios por encima de todo lo que hoy día está ocurriendo en el mundo. La fe verdadera nos lleva a obedecer a Dios por encima de todo. Vivir por fe es perder el miedo al qué dirán. Hebreos 10 dice que el justo debe vivir por fe. No vivamos con el miedo, hermano, a lo que está ocurriendo. No vivamos con el miedo, es que Trump está haciendo unas leyes terribles. No vivamos con miedo a Trump. Es que el hombre es lo más, ¿cómo se llama? Algo así. El hombre más rico del mundo ahora se puso enemigo de, de, del presidente de Estados Unidos y estar en guerra entre ellos. ¿Qué irá a pasar, Señor? No tenga miedo a eso. Vivir por fe es vivir sin miedo a lo que está ocurriendo allá afuera. Vivir por fe es perder el miedo al que dirán, al presente. Es perder el miedo a perder amigos por ser diferente. Es vivir por fe, es perder el miedo a sufrir el desprecio y las sanciones de los pares. Hoy día nosotros, hermanos, los pastores, un gran grupo de pastores, estamos siendo despreciados por querer predicar el mensaje verdadero, porque no aceptamos una nueva visión, no aceptamos una visión mundana y corrupta, no la aceptamos. Y eso nos trajo sanciones, problemas y hasta expulsiones. Pero vivir por fe es vivir sin miedo a eso. No importa lo que el rey diga. No importa lo que el rey de este mundo, que Satanás, el diablo, esté diciendo. No importa los edictos que se escriban en contra de nosotros. Tenemos que ser valientes, vivir por fe e ir hacia adelante. Y el que nos traerá la victoria será nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tiene el poder para cambiar lo que el diablo está escribiendo sobre usted y sobre mí. Es perder el miedo a sufrir el desprecio, a las sanciones de los pares por creer diferente, incluso llegar a expulsiones por predicar lo que es correcto por encima de lo que es popular. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este Moisés, por fe, fue escondido cuando nació. Y fíjese, solamente ese texto fue el que pudimos explicar el día de hoy. Los versos siguientes, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, el verso 24, ya parte avanzando y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La fe nos hace renunciar incluso a privilegios. A veces nos ofrecen privilegios a cambio de que renunciemos a la fe. Pero este Moisés nos deja el ejemplo. Dice que él por la fe renunció, cuando ya era grande, a ser llamado hijo de la hija del faraón.
Que Dios nos ayude. La fe. Qué hermosa es la fe. Póngase en pie. Gracias le damos al Señor Jesús. En esta hora quiero recordarles un verso que vamos a ver más adelante. Uno dice, ¿cómo lo hizo Moisés? Porque a él le ayudaron cuando pequeño, las parteras, su papá, su mamá, lo escondieron y todo eso. Pero ¿cómo lo hizo Moisés cuando ya tuvo que tomar las decisiones él? Bueno, dice que él se mantuvo como viendo al invisible. No dice que él se mantuvo viendo a Dios. No, ¿cómo viendo? Eso es fe. Es hacer cosas como si fuesen. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué cosas necesita usted en su vida? Comienza a llamarlas como si ya fueran. Yo siempre lo he dicho, hermano. Si usted no tiene un auto, no importa. Haga el portón, haga el garaje y hágalo grande, con fe, y Dios le dará el auto después. No, nosotros somos al revés. Esperamos tener el auto para hacer el portón, para hacer el garaje. No, dice Dios que el que tiene fe de verdad llama las cosas que no son como si fuesen. Oremos.